Eterna vitalidad, la ciencia en tu cuerpo al despertar. Lo que elijas en tu plato encenderá tu bienestar. ¿Sabías que tu corazón late más de 100.000 veces al día? Sí, 100.000. Sin que lo pidas, sin que lo notes, trabajando día y noche para mantenerte con vida. Pero déjame preguntarte algo. ¿Qué haces tú por él? Bienvenidos a Eterna Vitalidad, ciencia que se siente, donde exploramos cómo la ciencia puede ayudarnos a vivir con más energía, equilibrio y salud real. Hoy hablaremos de un tema vital, literalmente, la salud cardiovascular. Porque no basta con cuidar el corazón cuando algo anda mal. El secreto está en aprender a nutrirlo, protegerlo y fortalecerlo cada día. En este episodio vamos a descubrir qué dice la ciencia más reciente sobre cómo la alimentación, el movimiento y ciertos hábitos pueden prevenir enfermedades cardíacas, reducir la inflamación y mejorar tu circulación. Hablaremos sobre la alimentación que más beneficia a tu corazón, cómo controlar el colesterol y la presión arterial, sin caer en las dietas extremas y que pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia. Y para profundizar en este tema, hoy nos acompaña Daniela Herrera, una nutricionista con más de 12 años de experiencia ayudando a personas a transformar su salud desde la alimentación consciente y el equilibrio interior. Daniela es docente universitaria, coach en salud y especialista en coaching nutricional, psiconutrición y nutrición deportiva. Su enfoque combina ciencia, emoción y autoconocimiento, guiando a cada persona a construir hábitos simples, ricos y reales para vivir con más energía y bienestar. Actualmente se está formando como consteladora sistemática y vamos a conversar qué significa eso, ampliando su mirada para acompañar a sus pacientes en procesos de transformación profunda. Con ella hablaremos sobre cómo la nutrición puede ser una herramienta poderosa para sanar, prevenir y vivir con propósito. Daniela, bienvenida al podcast Eterna Vitalidad. Muchas gracias, Cristian, por esa introducción y por invitarme a compartir contigo este tema tan importante que es vital, como tú dices, para poder proteger y ayudar a nuestro corazón, que es el músculo más importante que tenemos. Así es, el músculo más importante y algo que no lo tenemos de manera inconsciente de que está funcionando ahí cada minuto, cada segundo de nuestro cuerpo. Pero para partir, ¿a qué nos referimos con salud cardiovascular? ¿Cuál es el contexto, cuáles son los límites que uno define cuando hablamos de salud cardiovascular? ¿Es solamente el corazón? Claro, o sea, el término cardiovascular, ¿cierto? Engloba dos áreas. Cardio, que es principalmente el corazón, la salud del corazón, que le llegue oxígeno al corazón, que esté funcionando de la manera correcta. Y vascular viene a hablar de todas las arterias, ¿cierto? Que a través de arterias y venas que van a ayudar a transportar el oxígeno y los nutrientes. Entonces, ambos trabajan juntos para que el corazón pueda bombear, ¿cierto? La sangre, nuestros músculos pueden llegar el oxígeno, los nutrientes. Entonces, por eso que el término cardiovascular involucra el corazón y además, ¿cierto? Todo el sistema de las arterias y venas que nos ayudan a poder transportar la sangre. Mira, sí, muchas veces pensamos que solamente el corazón y nos damos cuenta que también tiene un rol muy importante para llevar todos los nutrientes a las distintas partes del cuerpo. Así que es un sistema vital en el cuerpo. ¿Cuáles son las enfermedades cardiovasculares? Si una persona, por ejemplo, eh, es- eh, puede entender que ya enfermedades cardiovasculares pueden ser, no sé, un infarto al corazón, etcétera, pero hay otras enfermedades relacionadas a ese sistema cardiovascular. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes, por ejemplo, que afectan a más chilenos en términos de la salud cardiovascular? Sí. Bueno, primero decir que todas las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en Chile, ¿ya? Y también en Estados Unidos, porque nosotros somos, ¿cierto?, la copia fiel de lo que pasa en Estados Unidos en términos de alimentación, obesidad y enfermedades. Entonces, todos los días se están muriendo personas por las enfermedades cardiovasculares, donde está ahí desde el ataque al corazón, ¿cierto? Tener un trombo y que ese trombo te genere, ¿cierto? El infarto. Tenemos también las enfermedades que conllevan eso, que es la hipertensión, colesterol alto, ya, síndrome metabólico, que es un conjunto de
de malos hábitos que te llevan a tener una mala salud cardiovascular y que te va a generar a tener un infarto y que te vas a probablemente a morir. Entonces, importante que pensemos que, claro, no es solamente el corazón, sino que estas arterias tienen, imagínense como una manguerita, ¿cierto? Tiene lleno de manguera en todo el cuerpo, y que estas deben agrandarse o achicarse dependiendo del flujo, etcétera. Y cuando pierde esa capacidad, se ponen rígidas, eso comienza a generar, por ejemplo, hipertensión. ¿Ya? Y cuando ya esto se obstaculiza, ¿cierto? Porque ay, se me empieza a tapar con colesterol, ¿cierto? Esta placa que hablamos que empieza a tapar las arterias, eso es lo que impide que mi flujo de la sangre sea continuo, que sea de la mejor forma. Y lo fome de esta situación es que estas enfermedades cardiovasculares son muy silenciosas porque no te generan síntomas. Y esto tú lo puedes estar generando por años, 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 años y no te avisa hasta que justo te da un infarto. Entonces, si es que doliera, sería algo completamente distinto, pero son silenciosas y por eso que hay que ponerle mayor atención. Ya. Genial. Y tú hablas de un concepto que es bastante interesante, que es el síndrome metabólico. ¿Qué es lo que Ujú. es el síndrome metabólico y cómo afecta también o cómo es parte de estas enfermedades cardiovasculares? Ujú. Bueno, el síndrome metabólico engloba varios puntos, ¿ya? Una persona con síndrome metabólico primero tiene obesidad abdominal, es decir, ¿cierto? Que tiene mucha adiposidad, mucha grasa, ¿cierto? A nivel de la cintura, a nivel del abdomen. Generalmente las mujeres, nosotros tenemos más grasita, ¿cierto? En las piernas, en los glúteos. Los hombres tienen más obesidad central, pero también en las mujeres. Pero generalmente eso es lo primero. O sea, tenemos una excesiva cantidad de grasa ahí, ¿ya? Además tenemos también el azúcar alta, o sea, cuando nos tomamos ciertos exámenes podemos ver que tu azúcar está alta, tenemos altos los triglicéridos, que son como la grasa que está en tu sangre, tenemos más alto, triglicéridos sobre 150, tenemos hipertensión y tenemos colesterol, el bueno lo tenemos bajo. Todo eso, todo lo que hablé, es lo que genera el síndrome metabólico y eso hace que yo esté mucho más propenso a que tener un infarto, ¿ya? Y todos estos puntos son equilibrados o se pueden prevenir con nutrición y estilo de vida. Todo lo que hablamos, desde los triglicéridos, el azúcar, ¿cierto? La obesidad, el colesterol bajo, el bueno, ¿entiendes? Entonces todo eso se puede revertir. Ya. ¿Y cómo, Ujú. el, si bien hablamos, por ejemplo, del colesterol alto, la hipertensión, cómo afecta el medio en esta enfermedad? En el sentido de que estas son enfermedades que me aparecen porque, no sé, tuve mala suerte y resulta que me vino un tema cardiovascular y me vino, no sé, un infarto cardíaco, iba caminando por la calle, me bajó uno y, oh, mala suerte. ¿O es porque también, o es por las cosas que hacemos, por los hábitos que tenemos día a día, la alimentación? ¿Qué es lo que afecta o qué es lo que es el origen de estas enfermedades? Uy, muy bueno, muy buena tu pregunta, porque son justamente los hábitos, lo que hago día a día, lo que se me va a ir acumulando en el tiempo y que me va a ir estropeando o generando un daño en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, si yo consumo excesiva cantidad de colesterol, que es cierto que se encuentra en los productos de origen animal, excesiva cantidad de carne, ¿cierto? O salchichas, embutidos, hamburguesas, ¿cierto? Todo eso se me va a ir acumulando en mi cuerpo y también empezar a tapar mis arterias, pero eso no pasa de un día para otro, sino que pasa con todo el tiempo. Después, una persona que fuma, que es una parte de un hábito, eso hace, ¿cierto?, endurecer estas arterias y por lo tanto tengo riesgo de tener hipertensión y por lo tanto, si tengo hipertensión, lo mismo. Después con la diabetes, que también es una enfermedad también cardiovascular, porque el exceso de azúcar va dañando estas arterias y por eso también una persona que tiene diabetes tiene el doble riesgo de tener un infarto que una persona que no tiene, ¿ya? Bueno, De hecho, eso es interesante lo que habla porque mi abuelo tenía diabetes tipo 2 y de hecho murió con un infarto cardíaco. ujú, mi abuelo también tenía diabetes 2 y era súper joven, y también murió por un infarto. Entonces, claro, la diabetes es
es una enfermedad cardiovascular y que tienes mucho mayor riesgo de tener un infarto. Entonces, no porque uno relaciona mucho con el azúcar, ¿cierto? Pero también es dañino, también daña las arterias y por ende también puedes terminar en aquello. Entonces, son los hábitos y el sedentarismo y el tabaquismo y el alcoholismo, todo esto, mala alimentación, que no me muevo, que no como lo suficientemente fibra, que siempre después podemos ahondar un poquitito más allá, no hago actividad física, todo eso el cuerpo lo va teniendo y empieza a taparme las arterias, empieza a hacerlas rígidas, empieza a cambiar y empieza a disminuir, ¿cierto?, la oxigenación en tu corazón y te puedes después tener un infarto, sí. Mira, es interesante lo que planteas, y sobre todo de que mencionas harto que la alimentación es clave al minuto de mejorar o incluso prevenir o disminuir los riesgos de una enfermedad cardiovascular, ¿no es cierto? Si tú fueras a indicar cuáles son aquellas alimentos, por ejemplo, que son los que te aumentan, tienen un alto riesgo de producir una enfermedad, ¿cuáles serían esos alimentos que tú deberías decir, por ejemplo, mira, deberíamos completamente eliminarlos o disminuir su consumo, no sé, a lo mejor una vez por semana, una vez al mes? ¿Cuál crees tú que son esos alimentos que nosotros deberíamos, y cuáles son aquellos alimentos que en realidad sí deberíamos estar consumiendo? Ujú. Partamos primero por los que hay que evitar o disminuir su consumo. No significa que vas a dejar todo, pero si estás en una situación extrema, sí, pero para poder empezar a hacer cambio, disminuir al máximo, ¿cierto? Ya lo nombré antes, los productos de origen animal procesados. Estamos hablando de los embutidos, chorizos, vienesas, este tipo de embutidos tienen una alta cantidad de grasa, de colesterol. Todos los alimentos también fritos que tienen grasas trans que son inflamatorias, también eso hay que evitarlo. Todos los, idealmente reducir todo lo que tenga los sellos, ¿cierto? Altos sellos, lo que sea un producto ultra procesado que hablamos que tiene muchísimos ingredientes y que no nos va a hacer ni siquiera sentido nosotros al leerlos, esos todos tenemos que disminuir para poder prevenir empezar a tener o diabetes o colesterol alto o hipertensión. Entonces, sacar los sellos, disminuir, ¿cierto? Ir más por los alimentos más naturales. Entonces, ¿cuál tenemos que incluir? Todo lo que venga de la tierra y contenga fibra. Cuando digo de la tierra no significa que esté con tierra física, sino que creció desde ahí, que tuvo sol. Entonces aquí es incluir las frutas y las verduras, ¿ya? Incluir los cereales integrales, ¿cierto? Desde ahí puede ser la quinoa, puede ser el trigo sarraceno, puede ser la avena, ¿ya? Incluir también las legumbres como 1 o 2 veces por semana mínimo, incluirlas en ensaladas, en guiso, ya en distintas preparaciones fáciles, frutos secos y semillas también. Entonces, todo lo que viene de la tierra que tenga fibra me va a ayudar a tener mejor perfil de colesterol, también tener una mejor control del azúcar, me va a permitir tener una mejor nutrición en general, oxigenación. Entonces, todo esto me va a ayudar a que tu organismo esté de la mejor manera Mira, y evitar tener estas enfermedades. sí, claro, es interesante lo que planteas porque el otro día yo leí un artículo donde de una revista científica donde mostraba que los principales cardiólogos en Estados Unidos, que están teniendo mucho éxito en el sentido de que que nos están llevando a la mesa de operación al paciente, están utilizando, lo primero que hacen es cambiarlas a una dieta basada en plantas para poder mejorar todo lo que tú mencionabas ahora, porque al parecer la dieta tiene una gran implicancia en el sistema cardiovascular. 100%, 100%. Entonces, qué bueno que nombraste el tema de la alimentación basada en plantas para las personas que nunca han escuchado este término. Es una alimentación que basa mayoritariamente en los productos, en los alimentos que acabo de decir, ¿cierto? Frutas y verduras, legumbres, cereales integrales, frutos secos y semillas. Y existe la alimentación basada en plantas 100%, en donde tú solamente comes este tipo de alimentos que sí se puede llevar con una suplementación clave, no hay ningún problema. Y también existe un poco más flexible, en donde tú puedes basar tu alimentación en un 80, en un 90% en este tipo de alimentos e incluir entre un 10 y un 20% de productos de origen animal, pero en pequeña cantidad. ¿Y cuál es la El que tiene diferencia? los Sorry, Dani, por cortarte, pero ¿cuál sería la diferencia, por ejemplo, con un vegano?
Por ejemplo, si ya me considero vegano, pero estoy comiendo, por ejemplo, no sé, hamburguesas not co, tomo mi leche not co, ¿existe una diferencia o es lo mismo? Sí, sí. Bueno, primero pensemos que una persona vegana está tomando una decisión de filosofía de vida que va más allá de la alimentación, ¿ya? Una persona vegana no solamente deja de consumir productos de origen animal como comida, sino que tampoco los viste, tampoco ocupa champú que tengan derivados, etcétera, ¿ya? Eso como primera aclaración. Y lo segundo es que un vegano puede comer nada de origen animal, pero no por eso va a ser saludable, porque me puedo llenar de papas fritas, por ejemplo, que es vegana, Es vegana. ¿ya? O tomar Galletas Coca-Cola. Oreos, Claro. Coca-Cola, ¿cachai? Claro. Entonces puedo llenarme o comerme un plato de pastas gigante y sin tener la proteína, que la puedo obtener de los legumbres, del tofu, y no comer nada de verduras. Entonces yo puedo ser un vegano no saludable. ¿Me entiendes? En cambio, una persona que come una alimentación basada en plantas va a tener muchísimos beneficios para su salud. Por todo lo que estamos hablando, que contiene fibra y que ayuda a prevenir a que suba el colesterol, regula la presión arterial, regula el peso, también regula las glucosas en sangre. Entonces, de verdad que este tipo de alimentación previene y es una de las más importantes en este momento para poder no solamente prevenir una enfermedad cardiovascular, sino que también en caso de que uno se esté acercando, revertirla junto con actividad física. Perfecto. Ajá. Y, la, y a mí siempre me ha llamado la atención y siempre bueno, me hacen también esta misma pregunta y te la hago a ti, que tiene que ver con relaciones. ¿Cuál es la diferencia entre la proteína animal versus la proteína vegetal? ¿No es cierto? Si bien ambas proteínas son aminoácidos, porque eso es lo que conforma una proteína, pero ¿por qué la proteína animal o por qué consumir alimentos que provengan de origen animal puede producir mayores enfermedades cardiovasculares versus la misma proteína que viene de una forma vegetal? ¿Qué es lo que dice la ciencia o qué es lo que dice basado en lo que tú has podido leer en el mundo de la ciencia? Que con respecto, ambos ciertos son, cuando hablamos de una proteína, están compuestos por distintos aminoácidos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la proteína de origen animal, esta no viene acompañada con ningún tipo de fibra, ¿ya? Todo lo que es carne contiene colesterol, que eso es lo primero que es como que tenemos que, no está malo consumir colesterol, ¿sí? Pero cuando estamos en exceso empezamos a tener el daño. Entonces, esta carne o esta proteína no va a tener fibra, que es lo realmente beneficioso de consumir proteínas que tengan fibra, que va a ser la que está en las legumbres, en los cereales integrales, ¿ya? Entonces, es eso un punto el colesterol, el que las verduras no tienen colesterol, y lo segundo es la fibra, que es la que está en las verduras y que no está en la carne. También hay otros puntos, ahí hay un tipo de hierro en la carne, que es el hierro hemínico, que este hierro en excesiva cantidad es un indicador de generar daño cardiovascular, ¿ya? Entonces, y el hierro que está en las legumbres es un hierro no hemínico, ¿ya? Que se llama, y que este hierro no hemínico ayuda a justamente a poder regular eso y que no te genere daño ese exceso de hierro. Entonces, el exceso de hierro de origen animal, cuando estamos en un proceso de cardiovascular, sí nos puede generar que este riesgo me aumente. Entonces, por esa razón es que muchos cardiólogos están intentando de llevar a sus pacientes a una alimentación más basada en plantas, donde pueden incluir más fibra, donde bajan el colesterol y les permiten poder estar mejor. Y aquí te cuento una anécdota que me pasó, esto fue el 2019, imagínate, hace harto tiempo ya atrás, hace rato, en, en Inglaterra, en donde fui a un congreso y ahí un doctor hablaba que lo que quieren postular es que antes, a los cardiólogos, antes de recomendar algún tipo de fármaco, tanto para bajar el colesterol o para regularizar, ¿cierto?, la presión o regularizar el azúcar, ellos tienen que empezar a tener la obligación de hacer tratamientos con la alimentación primero. Y eso es algo que va a cambiar y esperemos que cambie el paradigma de la medicina, no solamente allá, sino que acá y en todo el mundo, porque también Estados Unidos hace muy poco empezó a incorporar la carrera de nutrición en medicina.
Y yo no sé si tú esto sabes, Cristian, pero en el fondo un médico lamentablemente tiene menos de 20 horas de nutrición en su carrera. Estamos hablando durante los 8 años. Entonces, muchas personas llegan a doctores pensando en que pueden como entregarles su salud, pero finalmente ellos no tienen la base de la salud, que es la nutrición, la actividad física y el sueño, Sí. que es los hábitos. A mí, un doctor que conversé con él hace varios años atrás, que hablaba sobre lo primero que uno debe ir a hacer es modificar la dieta, ¿verdad? Lo que hablas tú de la nutrición como base de salud. Él me dio una analogía que yo la encontré muy buena, porque él decía, va un doctor corriendo a la ribera de un río. De repente ve a su derecha una persona que se está ahogando. Y el doctor, obviamente, como ha sido entrenado para salvar vidas, lo que se tiró al agua, lo rescató, le dio todos los primeros auxilios y la persona se salvó. Y después el doctor siguió corriendo. Y después vio otra persona tirándose al agua y que se estaba ahogando. Y fue y se tiró, lo rescató, le dio los primeros auxilios y lo salvó. Y después el doctor siguió corriendo por la ribera del río y vio otra persona ahogándose. Y nuevamente se tiró el doctor, ya el doctor cansado, etcétera. Pero el doctor nunca se preguntó por qué hay tanta gente ahogándose, de dónde viene tanta gente ahogándose. Y la razón es porque hoy día no hay tiempo y los doctores están siendo entrenados para salvarte la vida en el minuto en que tú tienes el infarto, o en el minuto que tú tienes el cáncer, o en el minuto que tú tienes la enfermedad, pero no como para apoyarlo detrás. Y es muy cierto lo que dices. O sea, si nosotros modificamos y a los doctores a lo mejor aumentamos la cantidad de conciencia mismo. Yo he hablado con doctores donde le muestro la evidencia científica, es que así, yo no tenía idea de que esto estaba pasando en términos de nutrición. ¿Te fijáis que simple cambiando mi dieta puedo disminuir o incluso mejorar la diabetes tipo 2 o puedo mejorar el tema del colesterol, etcétera? Entonces, para mí es algo muy cierto de lo que estás hablando. Em, tengo, bajo ese mismo tema, yo últimamente he visto mucho en las redes sociales personas que promueven una dieta carnívora y que muestran los Ujú. refrigeradores llenos de carne y que comen carnes todos los días y carne acá, carne. ¿Cuál es el problema de eso aparte del tema cardiovascular? Porque vimos que tú mismo explicaste que las proteínas no son lo mismo, la carne viene con otros componentes que producen más daño. ¿Cuál, ¿Cuál es el problema, no solamente de la dieta carnívora, sino de la desinformación que hoy día existe en las redes sociales y que todo el mundo puede aparecer gurú hablando de un tema y especificarse un tema? Sé que me estoy yendo un poquito al lado del tema del cardiovascular, pero creo que es importante entender porque creo que esto afecta mucho a aquellas personas que tienen problemas cardiovasculares y que les cuesta a lo mejor entender y decir, pucha, a lo mejor lo único que tengo que hacer es eliminar las carnes por un tiempo o disminuir el consumo para mejorar mi enfermedad cardiovascular. Ujú. Con respecto a la pregunta que me hiciste con respecto a las redes sociales, lo encuentro peligrosísimo porque mucha gente que no es profesional de la salud empieza como a compartir desde su experiencia y ya, cada uno puede expresar, pero el problema es que mucha gente como que cree que puede hacer lo de la otra persona y le puede generar un daño más que algo bueno para su salud. Y por eso que ahí es muy importante ir a nutricionistas o profesionales de la salud que tengan esta mirada y que también les permita conocer y aprender, porque cuando uno empieza a aprender, te empiezas a empoderar. Si tú eres diabético, aprende de la diabetes, cómo es, cómo funciona, ¿cierto? ¿Qué alimentos, etcétera? Mídete, como que tenemos que hacernos partícipe de lo que nos está sucediendo, ¿cierto? Entonces, desde ahí, no confiar en las personas que están ahí en TikTok, aunque tengan millones de seguidores, porque en el fondo puede ser de que ellos de verdad no tengan información y que están compartiendo su experiencia. Entonces, ahí yo les invito a que cada uno sean súper criteriosos con eso. Lo segundo, cuando tú me hablas de esto, de las redes sociales que mostraban, ¿cierto? Lleno de carne y todo. Bueno, lo primero es las tasas de cáncer de colon, o sea, que se asocian a un alto consumo de productos de origen animal. Entonces, ojo ahí, ¿ya? Y eso principalmente, como que me imagino qué está pasando en ese colon, qué está pasando en ese intestino, que si es que me lleno de carne todo el tiempo, o sea, la digestión es mucho más lenta, si es que no tengo fibra, me va a empezar a cambiar los parámetros. Entonces, si tú consumes carne, ok, pero lo importante también es incluir mayor cantidad de verduras en tu día a día. Hoy también hay un día que si es que no comes carne, tienes que incorporar legumbres o puedes incorporar tofu o también quinoa. Entonces,
como incorporar fibra, que no sea solamente carne, porque claramente ahí va a haber un desbalance y van a empezar a generar más problemas y va a tener también más probabilidades de tener tipos de cáncer de colon. Entonces hay que ver bien ahí el equilibrio en la alimentación. Ya, perfecto. Oye, Ujú. desglosemos un poquito más el tema de la dieta y cómo afecta a las distintas enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, si yo tengo hipertensión arterial, que es una de las enfermedades cardiovasculares que más afecta no solamente a chilenos, sino en el mundo. De hecho, la industria de medicamentos para la hipertensión hoy está catalogada en casi 1,5 billones de dólares. Así es la cantidad de gente que hoy día está consumiendo medicamentos para la hipertensión. ¿Qué es lo que debiera hacer la persona en términos de alimentación para comenzar a disminuir el problema de hipertensión o controlarla, por ejemplo? Ya. Vamos a meter en hábitos, no solamente en nutrición. Hábitos. No fumar, No fumar. bajar los niveles de estrés. Ay, ¿me escuchaste? Sí, bajar los niveles de Sí. estrés. Y de todas maneras ahí empezar a disminuir los productos ultraprocesados, ¿cierto? Y a empezar a comer más alimentos de la tierra que van a entregar potasio, van a entregar magnesio y eso naturalmente va a ayudar a empezar a regular los niveles de presión. No de Sí. depresión. ¿Y qué pasa con una persona, por ejemplo, que tuvo una enfermedad, por ejemplo, tuvo un infarto cardíaco o tuvo Ujú. ACV hace, no sé, una semana o 2 semanas? ¿Qué cosas debería 100% alimentación basada en plantas. basada en plantas? Sí, sí, 100% basado en plantas. Sí. Sí, para evitar cualquier riesgo, para que sea lo más, más fácil de digerir, prevenir que venga otro, porque cuando uno ya tiene un infarto, entras en el mismo nivel que este diabético, en donde tienes muchas más probabilidades de volver a tener otro infarto. Entonces, la persona que ya tuvo un infarto y se salvó de ese infarto, es como te están dando una tarjeta amarilla que en cualquier momento se convierte en roja. Entonces ahí es como, es ahora empezar a hacer actividad física, es ahora comer 100% basado en plantas, porque ahí te están dando una oportunidad más. Que la verdad que cuando ya tienes un infarto es muy probable que muy pronto te da otro si es que tú no cambias tus hábitos. Mm, es muy cierto, Ujú. es muy cierto eso. Y ahora, una persona, por ejemplo, que quiere prevenir, nunca ha tenido un infarto de riesgo, sus indicadores están bien, pero por decir así, no sé, eh, familiares murieron con algún problema cardiovascular y le da cierto miedo. ¿Qué es lo que debería hacer? ¿Cuáles serían los primeros, no sé, hábitos o temas nutricionales que esa persona debería comenzar a hacer hoy para que cuando llegue, no sé, a los 50, 70, 80 años no tenga ningún problema relacionado al sistema cardiovascular? Actividad física, sí o sí. Suplementación con omega 3 o puedes consumir nueces o chía activada también, linaza Ya, también. espérame, y ahí hay un concepto que creo que es importante, porque no mucha gente entiende cuando llamas chía activada o linaza activada. ¿A qué te refieres? Ay, perdón. Sí, perdón. Estas semillas van a requerir, cuando hablamos de activada, es que agregamos agua, por ejemplo, de una cuchara de chía, 3 de agua, lo mismo con la linaza, y eso va a generar como un gel. Y eso vas a permitir de que tú o sea, más que un gel es como algo más gelatinoso y eso tú lo puedes agregar a un vaso de agua o lo puedes agregar a un jugo si tú estás consumiendo o si tú quieres agregar alguna preparación y eso ahí también te va a ir aportando también omega 3. Em, Eso, estábamos justo hablando de la prevención, sí o sí actividad física, la suplementación o alimentos con omega 3 y una alimentación que puede ser desde el 70% basada en plantas en hacia adelante. O sea, en el fondo no significa que todos tengan que comer 100% basado en plantas, pero sí incluir verduras 2 veces al día, 2 a 3 veces al día, fruta una al menos, consumir frutos secos, consumir las semillas, cereales integrales, estamos hablando ahí, ¿cierto? La quinoa, o si es que hay, si tú comes pan, algún pan que sea ojalá de trigo sarraceno o de centeno, o que sea como integral para poder agregar mayor cantidad de fibra. O sea, la fibra aquí es la que tiene el rol más importante. Y si es que alguno de ustedes conoce alguna app para contabilizar fibra, se lo agradecería, porque ahora hay muchos contadores, ¿cierto? De calorías, de proteína, pero la fibra es como lo que nadie está hablando y ahí está la salud, porque justamente ella es la que regula el colesterol,
ella es la que ayuda a tus bacterias benéficas que están en tu intestino a formar serotonina. Ahí está tu inmunidad. O sea, es muchísimo lo que hace la fibra y que no le hemos dado como la importancia que tiene. Ya, perfecto. La, y, la, y de qué manera los estudios relacionan la fibra con enfermedades cardiovasculares? En el sentido de que, en el sentido de em, qué tan potente es la fibra como para disminuir los riesgos o mejorar los riesgos. Y la segunda pregunta es, si yo no estoy acostumbrado a medir fibra, porque estoy acostumbrado a medir calorías, ¿no es cierto? Y para mí es como cuando voy a un nutricionista, por ejemplo, el nutricionista me da calorías diarias. em, ¿Cómo debería, cuál sería el cambio que yo debería estar pensando en decir, ok, cómo yo ahora digo qué alimentos tienen más fibra? ¿Cómo sé yo que estoy consumiendo la fibra que necesito? ¿Cuánta fibra necesitaríamos consumir? 30 gramos al día como mínimo, ya, de fibra. Y ahí vas a tener que pedirle a la nutricionista que te calcule cuánto sería eso, porque nosotros tenemos nuestros Excel y todo ahí calculando, pero eso es mínimo como 30 por cada 1000 calorías, ¿ya? Entonces, tenemos que incluir así como forma base 2 a 3 veces verdura. Estamos hablando de que tu almuerzo y cena tiene que haber por lo menos 2 tazas de Cualquier verduras. verdura. Puede ser, por ejemplo, lechuga, puede ser, no sé. Idealmente, justamente la lechuga es como que está súper sobrevalorada porque no te aporta mucho nutriente y tampoco tiene mucha fibra, pero puedes irte al repollo, brócoli, coliflor y a todas las que son de esa rama de verduras son extremadamente positivas para la salud, tienen muchísima fibra, además que tienen compuestos anticancerígenos. ¿Ya? Las crucíferas, sí. También puedes consumir verduras de hoja verde oscura, estamos hablando, ¿cierto? Espinaca, acelga, rúcula, ¿ya? Entonces, 2 veces al día, verduras, almuerzo y cena, mínimo, ¿cierto? Podría ser una vez más. Frutas, 1 o 2, un puñado de frutos secos también al día y legumbres 1 o 2 veces a la semana, sí o sí, también. Y si es que tú dejas de consumir cualquier producto de origen animal, las legumbres las tienes que incorporar todos los días a tu día a día. Ya, perfecto. Y uno Ujú, uno de los temas que uno siempre escucha cuando comienza a consumir fibra, y especialmente legumbres, diría yo, es el tema de la hinchazón, del exceso de gas, que me hincho, que tengo más gas, etcétera. ¿Eso es normal? ¿Es algo que nos deberíamos preocupar? ¿O es algo que, no sé, a lo mejor puede pasar pues, por un tema de la flora bacteriana? ¿Qué deberíamos, cuál es la respuesta que le damos a esa persona que cuando le dice, tienes que consumir más fibra, dice, sí, pero es que me hincho, me da, no sé, más gases, etcétera? ujú. Bueno, primero descartar si es que hay alguna enfermedad real de base, ¿ya? Porque de repente puede ser que la persona está con SIBO, ¿ya? O que esté con un colon, entonces irritable. Entonces, puede ser múltiples factores esa hinchazón. Ahora, es normal que a medida que uno agrega más fibra en tu cuerpo, hayan un poco más de gases, es normal. Entonces, y si es, sobre todo si una persona no ha consumido legumbres en mucho tiempo y empieza a consumir legumbres de forma bruta muy rápida, pucha, claramente eso no le da el tiempo al cuerpo para poder digerirlo de la mejor manera, ¿ya? Entonces, identificar si es eso que hace mucho que no consumías legumbres y tu cuerpo está adaptándose, puede ser eso o puede ser una enfermedad. Ahora, se pueden hacer técnicas para poder que las legumbres no te hinchen tanto al principio y eso es claramente remojarlas por 24 o 48 horas cambiando el agua. Ya una vez que está hirviendo, tú puedes sacar la espuma blanca, ya esa espuma blanca es un oligosacarídeo que genera también mayor cantidad de gas. em, Consumirlas bien cocidas. Si es que no están cocidas, están medias duritas, no, tienen que estar súper bien cocidas. Puedes partir con las más pequeñitas, como las lentejas naranjas, que son más pequeñas, o las lentejas normales, pero que son más chiquititas, como que partir con eso, o partir con hummus, también eso es más fácil de digerir porque ya va a estar más molido. Y en caso de que no, que ya comen las legumbres como tal, masticar, porque recordar que la digestión parte en la boca. Nosotros tenemos enzima, ¿cierto? Que es una amilasa, la amilasa salival, que ayuda a empezar a degradar los carbohidratos que están en la boca. Entonces, si es que yo solamente trago y ni siquiera me voy al tiempo de masticar, no le estoy dando la oportunidad a esa enzima de poder empezar a trabajar y digerir. Sí, claro. Entonces voy a estar comiendo y claro, en el intestino va a tener más trabajo y por lo tanto más A hinchazón. mí, a ver, un nutricionista me enseñó la técnica de soltar la cuchara o el tenedor después cada vez que lo llevo a la boca. Entonces de esa manera le doy el tiempo al cuerpo, no al cuerpo, pero a la mandíbula a masticar, porque estoy masticando, ¿no es cierto? Lo boto,
lo dejo y mientras mastico cuando ya estoy listo, lo tomo y luego si lo tengo ahí, como que le voy colocando comida sin esperar que la comida que ya está masticándose, entonces es una técnica bastante buena. Ujú. Lo otro, la otra pregunta está un poco más relacionada, lo cierto, conversamos que la dieta o la nutrición es parte importante para prevenir enfermedades de salud vascular, ¿no es cierto? Y aquí yo te quiero hacer una pregunta desde tu perspectiva como docente que enseña esto no solamente a personas, sino también enseña esto a nutricionistas, ¿no es cierto? Que están saliendo. Es porque hoy día hay muchos nutricionistas que siguen entregando proteína animal como la principal alimento que debería considerarse en su dieta. ¿Por qué lo hacen? Yo creo que parte de, a ver, una cierta cantidad de la carne no es mala, si es cuando esto ya es excesivo. Ya es cuando estoy comiéndome un embutido en la mañana, por ejemplo, me como un pan con jamón de pavo y resulta que de pavo no tiene nada, ¿ya? Porque es una mezcla de aditivos, preservantes, o sea, es un ultraprocesado, no es jamón de pavo. O sea, si tú quieres realmente comer pavo, jamón de pavo, vas a tener que comprarte una pechuga tú de pavo y tú laminarla y tú hacerla, porque lo que se vende como jamón de pavo es un embutido más, Claro. entra en de los alimentos cancerígenos, ¿ya? Entonces, imagínate si una persona como paradigma normal, jamón de pavo en la mañana, almuerzo, tal vez se come esto es como un churrasco o una hamburguesa, que es un producto de origen animal súper procesado y que tiene de hecho hasta azúcar, le echan carragenina, o sea, le echan mil cosas y después en la noche se come una chuleta de chancho. De nuevo, entonces ya estamos comiendo 3 veces al día carne roja, inflamatoria, que puede generar Pero, cáncer. Entonces, pero por ejemplo, lo veo yo, ¿por qué? lo veo yo en mi caso, Dani, que yo estaba con un nutricionista y el nutricionista me daba, por ejemplo, el shake proteico en las mañanas, el shake proteico pre-entrenamiento y post-entrenamiento. Me daba cuando me daba la alimentación, me daba, por ejemplo, si bien me daba, por ejemplo, me hacía repartir el plato, me acuerdo, y un cuarto tenía que tener una presa de pollo que fuera, por ejemplo, pechuga, que no fuera el tuto, etcétera, y que fuera el huevo en la mañana también, o que le pusiera huevo, para llegar a los, no sé, creo que era en ese momento era 1.5, 1.8 gramos por Sí. proteína, por peso corporal. ¿Te fijas? Entonces, y eso a mí me llevó a que mi colesterol se aumentara a 350, 360. Entonces la pregunta es por qué esa nutricionista que desde su perspectiva me estaba dando alimentos que me estaban ayudando a mi cuerpo, pero en realidad no lo era así. No sé si Sí, no, sí, 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 te entendí ahora tu pregunta. Y la verdad es que no tengo esa respuesta porque lamentablemente todavía estamos en un sistema o en un paradigma que todavía se ha mantenido con el viejo discurso. mm, o sea, es un viejo discurso. Es que hoy día la gente, los nutricionistas, hay nutricionistas que están haciendo la pega y hay nutricionistas que no están haciendo la pega de leer lo que la ciencia está diciendo, básicamente. Más que esto parte en la universidad, o sea, esto ya parte como desde ahí que, por ejemplo, hay universidades que las acreditan por 7 años y eso significa que por 7 años, los 7 años que te dan la acreditación, tú tienes que estar enseñando lo que estabas enseñando, porque si te sales de eso ya no estás acreditado de eso, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que va por ahí también ese tema. em, Qué lamentable que tuviste cierta esa experiencia de nutricionista y que puede pasar, porque como en todos los ámbitos, tú vas a tener profesionales buenos y profesionales malos, en todos los ámbitos. O sea, te puede tocar un doctor, una enfermera, ¿cachai? Un abogado, un contador, o sea, es así. Sí, y para las personas que están escuchando este episodio y para aquellas personas que lo están viendo en YouTube, em, ¿qué recomiendas? Si, por ejemplo, ya, yo quiero mejorar mi salud, pero yo sé que a lo mejor no tengo todo el conocimiento y quiero un nutricionista. ¿Qué son las cosas que yo debería mirar en el momento de escoger un nutricionista? Que me asegure de cierta manera que esa persona no está con ese discurso antiguo y está moviéndose a un discurso que está hoy día comprobado que la ciencia dice que deberíamos ir. Uy, difícil, porque al final, bueno,
de verdad que está difícil algo que te pueda comprobar, porque aquí no tenemos como una entidad que nos pueda decir, esta nutricionista está en, no sé, en este nivel, ¿me entiendes? No tenemos como una escala o alguna prueba que podamos nosotras hacer que nos diga, oye, estas nutri están en esto. Estaría bueno hacerlo. Pero yo creo que escucharlas en vivo o en YouTube o en donde sea que uno lo está escuchando y ver qué tanta coherencia hay en eso, hacer tu propio research, ver si es que esa persona está alineada con lo que está hablando, no sé, como que de verdad me encantaría poder decirte, mira, anda a ver esta página en este test y aquí están toda la lista de las mejores nutricionistas, ¿cachai? Pero no tengo eso. Pero básicamente es como lo que uno hace cuando uno, uno contrata a un gaffiter, es ver si tiene experiencia, qué es lo que ha hecho, Sí. qué es lo que promulga, etcétera. Oye, nosotros, tú lo mencionaste, pero quería indagar un poquito más, porque hablamos sobre la nutrición como factor importante en el momento de prevenir enfermedades cardiovasculares e incluso curar enfermedades cardiovasculares o para que no se vuelvan a repetir, ¿no es cierto? Revertir. Revertir, eso, esa es la palabra, no curar. Muy, muy, muy buena acotación. Em, ¿qué, cuál es, ¿Cuál es el factor ejercicio? ¿Y y qué tan importante es el ejercicio en el momento cardiovascular? Tremendo e igual de importante que la alimentación. O sea, aquí, uf, es que el ejercicio de verdad que al igual es con la nutrición. O sea, esto no es uno o lo otro, son los dos juntos. Porque en el fondo el ejercicio va a generar, primero, que si es que uno tiene y aquí hay que irse con los personal trainer o con los entrenadores que sepas, o sea, si es que tú tienes una enfermedad o tienes obesidad, por favor, aquí tienes que asesorarte bien para no lesionarte cuando comiences a entrenar, etcétera. Pero, y que hay tipos específicos de entrenamiento para distintas enfermedades, ¿ya? O sea, desde una hipertensión, tú no puedes, si tú tienes hipertensión, no puedes empezar a entrenar solo, ¿ya? Necesitas una asesoría y aquí con entrenadores, ojalá que sean expertos en fisiología del ejercicio y que sepan cómo aplicar deporte y actividad física para esa enfermedad, porque si no, te puede llevar a un infarto, ¿me entiendes? Se imagina. Entonces, O es sea, como que hay el que ser súper ejercicio, crítico eso. el ejercicio te puede llevar a ti a que se te produzca un infarto durante el ejercicio. O sea, imagínate una persona con mucha obesidad, con una hipertensión, y tú la llevas a subir el cerro muy alto, o sea, le puede subir demasiado la presión y puede generar un daño. Entonces, es demasiado importante que haya un profesional, un entrenador que sepa cómo entrenar a esa persona para que tenga beneficio y que no genere un daño, ¿ya? O pueden haber daños de lesiones importantísimas de todo tipo. O sea, imagínate a alguien que nunca ha entrenado. Estamos pensando que Chile es uno de los países más sedentarios del mundo, Wow. ¿ya? Entonces, todos tenemos que empezar a movernos, pero desde una forma como, bueno, desde que tú le disfrutas, etcétera, los niños, promover áreas verdes, etcétera. Pero cuando estamos hablando de personas que ya tienen una enfermedad cardiovascular, tienen que ir con entrenadores que sean de entrenamiento para ese tipo de personas. Ya lo mismo con la diabetes, ya te puede subir y bajar muy rápido, ¿cierto? La glucosa, entonces tienes que tener a alguien especializado, ¿ya? Em, y desde ahí ir entrenando y acomodando, y esto va a ayudarte a no solamente a la salud mental, sino tener mejor perfusión, ¿cierto? Que es como cuando podemos distribuir siendo la sangre de la mejor manera, tu sistema, la parte vascular es la que también se beneficia demasiado, tu propio corazón. También tenemos compuestos que genera el entrenamiento, que te van a bajar el estrés, que te va a permitir tener mayor felicidad, que te va a bajar como la inflamación. Entonces, como que el deporte, la actividad física es clave en todo esto. Te va a utilizar más la grasa como fuente energética, te va a ayudar a regular la glucosa en sangre. O sea, es un mundo. O sea, imagínate que yo estudié, ¿cierto? Un diplomado en fisiología del ejercicio por 8 meses y es 8 meses estudiando cómo en verdad la actividad física es el impacto que tiene en la salud. Y ojalá también los médicos supieran de eso, ¿me entiendes? Entonces ahí es como, pucha, le sacan las tres cosas más importantes del ser humano, que es la base de la salud: la nutrición, la actividad física y el sueño y los bajos niveles de estrés. Con eso tú ya tienes salud garantizada. Perfecto. Ujú. Entonces,
entonces, como para ir resumiendo, la manera más simple de poder evitar una enfermedad cardiovascular o revertir una enfermedad cardiovascular es un cambio de nutrición y ejercicio. ¿Y qué me dices del ayuno, la restricción calórica? Ujú. ¿Es una herramienta cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares? Depende de la enfermedad cardiovascular, ¿ya? Porque si es que hay una persona que tiene colesterol alto, ya podemos hacer ayuno, ujú, podemos probar. Yo, más en hombres que en mujeres, ya, de ahí no vamos a entrar en eso ahora. Em, en caso de que hayan, por ejemplo, diabetes, yo no recomendaría ayunos porque puedes tener riesgos ciertos de altas o de baja. Entonces, en caso de, tendría que irte con una nutricionista que trabaje con eso y que te esté monitoreando. Entonces, como que yo considero que es bastante vertiginoso entrar ahí con una diabetes. Y en temas de hipertensión, que lamentablemente la hipertensión siempre va a estar como unida también como a los otros. Entonces, como que hay que igual siempre vi individualidad, ¿cierto? Como que cada individuo evaluar bien. Pero si yo te dijera como en general, hay unos, no. O sea, primero vayámonos a la base de la buena alimentación, primero vaya a la base de bajar el estrés y de la actividad física. Y si es que quieres probar con eso, ir siempre con una nutri que trabaje con ese tipo de De técnicas. técnica. Ya, Ujú. perfecto. Y si tuvieras que nombrar, por ejemplo, hay mucha gente y que nos pasa a menudo que busca como la solución rápida, pero la solución natural rápida. Ya estoy buscando, no sé, el superalimento que me ayude a mí a controlar el colesterol o controlar, no sé, la hipertensión de manera rápida, simple, y que básicamente es como hago esto y no hago nada más, ¿no es cierto? Que ya sabemos que es un poco utópico, pero ¿qué alimentos dirías tú son aquellos alimentos que sí deberíamos involucrar más a nuestra dieta, que sí están más relacionados o tienen más evidencia científica que nos van a ayudar con las enfermedades cardiovasculares? Uy, aquí entré así, es que verduras, verduras principalmente, y ahí entra justamente la cebolla, entra el ajo, ya que son alimentos que te permiten igual ayudar ¿Y a regular. Entonces, cebolla morada o yo cebolla? me iría por la verdura. Yo me iría por la verdura, incluyendo verduras diariamente, 2 veces al día, 2 tazas. Entonces, estamos hablando de que tanto en tu almuerzo, tu primer plato tiene que ser 2 tipos de verdura, ya, primer plato antes de tu plato principal, y lo mismo en la cena. Ya, entonces, incluir verduras variadas, como al tener a eso vas a tener fibra y eso te va a ayudar a todo lo demás. ¿Algún condimento que deberíamos estar pensando? Por ejemplo, está la mute la Cúrcuma. cúrcuma como para la inflamación, Sí, cúrcuma con pimienta siempre va a ser una buena pimienta combinación. negra, Ujú, ujú, ya. ujú. Y sería como la única, ¿o no? Por ejemplo, sal, ¿es algo que puedo ponerle a mis comidas? Mira, ahí entramos en tema controversia, porque en el fondo, ¿qué tipo de sal? Tenemos que evitar en general un excesivo consumo de sal, pero lo que más trae sal son los productos ultraprocesados. Si tú basas tu alimentación más en alimentos naturales de la tierra, ellos tienen sodio, sí, porque todos tienen un poquitito, pero no va a ser excesivo. Entonces, tenemos que fijarnos más en nuestra alimentación en general, porque si como full marraqueta, que es uno de los productos que tiene mayor sal, ¿cierto? O que los chilenos consumen muchísimo, y además consumo hartos alimentos que tengan el sello alto en sodio, y además me como el puré instantáneo y le agrego además mantequilla y además crema que ya tiene sal, y claro, el excesivo de sodio no va a ser positivo en ninguna situación. Pero si tú llevas una alimentación en general equilibrada, agrega un poquitito, se puede, tú puedes consumir una pequeña cantidad y seguir estando saludable. Es un mito. Mira, yo tengo mi hermana que es enóloga, así que ahí ya ningún tipo de alcohol es beneficioso. Ya, si bien a través de que tiene resveratrol, ¿cierto? Que es un antioxidante, sí, tiene esa ventaja, que tiene un poquitito de antioxidante, pero la verdad es que prefiero que consumas el antioxidante desde unos arándanos, desde una frutilla,
ya que de un vino, porque finalmente todos los tipos de alcohol afectan la salud, no solamente intestinal, también cerebral. Entonces, lo dejaría como de lado. Ahora, si tú de repente te tomas una copa de vino relajado, está todo bien. Si de aquí todo el tema es el exceso, Cristian, aunque con el alcohol igual ahí ya cambia, porque de verdad que nunca va a ser beneficioso. Entonces ahí es como lo que menos puedas, mejor. Y si es que eres de las personas que no quiere tomar nada, felicitaciones y sigue así con tu vida porque lo estás haciendo muy bien. Y si tú pudieras a la balanza, por ejemplo, entre, no sé, alcohol versus sal, ¿cuál crees tú que es la que menos mal hace, el alcohol o la sal? Yo te Para diría que la enfermedades sal. cardiovasculares, la sal. Sí. Y el alcohol versus la carne o la proteína Uy, animal. no, es que el alcohol el alcohol. El alcohol porque aparte que Chile lideramos en todas las cosas malas, lamentablemente. O sea, somos sedentarios, somos alcohólicos y somos súper buenos para fumar. Y estamos hablando de que hay personas que todos los días llegan a su casa a consumirse después del trabajo 2 chelas, 2 cervezas. Y eso es algo común para relajarse. Y esa cantidad de exceso de alcohol, que son calorías vacías, ya no tienen nutrientes, viene a hacer trabajar más a tu hígado. Entonces, y ese hígado no puede detoxificar bien cuando está con alcohol, entonces estás con más toxinas, también pasa parte de ese alcohol en un metabolito, va a estar en el cerebro, te afecta a tus neuronas, entonces es como que es muy dañino en general. Sí. Ujú. ¿Y tiene alguna relación? Porque, por ejemplo, yo leí un estudio que hablaba sobre el efecto del alcohol en el sueño, que una persona que consumía alcohol hasta 6 horas afectaba la calidad del sueño, la persona no dormía bien, no llegaba a las etapas del sueño que son reponedoras, que son reparadoras y que reparan el cuerpo para generar, donde las células se regeneran y es un beneficio para la salud. Em, Ujú. pero la pregunta está más orientada en el sentido de que, ¿de qué manera el sueño o un sueño reparador afecta el sistema cardiovascular o no? ¿Qué evidencia hay de que, si lo comparamos, por ejemplo, con la nutrición, con el ejercicio, cuál es el factor sueño en una enfermedad cardiovascular? El tema de que vas a poder regular mejor el estrés. Si hay una persona que duerme mal o que no duerme profundamente, ya va a empezar su día al otro día con mayores niveles de estrés, mayores cantidades de cortisol. Y ese estrés te puede llevar a que tus arterias no estén lo flexible suficientemente y eso te haga llevarte a una hipertensión. Entonces, una persona que no duerme bien ya comienzas con niveles de estrés más altos y el estrés es el que te está generando muchas enfermedades. Entonces, como que vemos el estrés como que fuera aparte, como que uno relaciona el estrés como que tuviera una nube negra en la cabeza y como no sé qué hacer. Pero en verdad ese estrés está en todo tu cuerpo, afectando a todas tus células, fisiológicamente. Ujú. Excelente. Y la última pregunta, para terminar. ¿Qué señales tempranas deberíamos estar vigilando que me dice que mi sistema circulatorio no está funcionando bien o que hay un tema? ¿Cuáles son los principales indicadores? Es que, bueno, como te digo, o como hablábamos al principio del capítulo, esto es silencioso. Entonces, lamentablemente no podemos como ir, claro, si doliera, estaríamos todos súper bien, estaríamos todos como ya yendo pero yo creo que aquí lo que hay que hacer es tomarse exámenes cada 6 meses a un año, cada un año como máximo para poder ver cómo están tus niveles de colesterol, cómo están tus niveles de glicemia, ¿cierto? Cómo están tus niveles de vitamina, si es que tienes anemia o no, y con esos exámenes ya podemos pesquisar si es que hay unos triglicéridos altos, ok, tenemos que ir a ver. Después desde ahí se pueden ver ciertos otro tipos de exámenes para ver cómo está trabajando el colesterol, o sea, perdón, el corazón. Entonces, exámenes cada 6 meses para poder ver cómo están tus niveles Ya, en el genial. examen. Sí. Muchas gracias, Daniela. Hemos conversado realmente temas que son realmente importantes. Hablamos el efecto, el concepto de la nutrición, cómo afecta a las enfermedades cardiovasculares, que es un elemento importante, el aumento de vegetales,
el aumento de alimentos que apoyen y que participen y eliminar aquellos alimentos ultraprocesados, alimentos carne. No es eliminar en su totalidad la carne, pero sí que quede en un Dime. 20, en un 10% el consumo de alimentos de proteína de origen animal versus alimentos que sean consumir 2 veces a la semana legumbre, aumentar el consumo para poder prevenir. Y si una persona que ya tenga o que ya haya tenido una enfermedad cardiovascular, la idea es básicamente transformarla completamente basada en plantas porque ya tiene un riesgo, porque ya tiene como dijiste tú, una tarjeta amarilla, ¿lo es cierto? Hablamos sobre la funcionalidad del ejercicio, la importancia del ejercicio, que tienen que ir de la mano con la nutrición y que no pueden ser una u el otro, sino que se complementan los dos y obviamente dejar el alcohol, que tú lo pusiste ahí entre uno de los de las cosas que más grandes tienen en términos por lo que, no solamente en la enfermedad cardiovascular, ¿lo es cierto? Sino que en su totalidad y que a lo mejor da tema para hablar exclusivamente de un podcast sobre el alcohol, sobre los efectos del alcohol y cómo afectarlo. A lo mejor una copa al mes no afecta en nada, una copa cada 2 meses no afecta en nada, ¿no es cierto? Así que, Daniela, muchas gracias por participar en este podcast y acuerden toda la información. ¿Dónde te pueden encontrar? Si, por ejemplo, yo quiero mejorar mi salud, quiero mejorar mi energía, quiero mejorar mi vitalidad, pero no conozco a una nutricionista, la única persona que conozco es a ti porque te escuché en este podcast. ¿Dónde debería ir? ¿Qué información podría hacer? Y les dejo claro que a todas las personas, toda esa información va a estar en la descripción del podcast para que lo puedan hacer clic ahí. Pero Daniela, ¿dónde te encontramos? Sí, Daniela, todo junto, seed de semilla en inglés, entonces se escribe SEED, SED Energy. Daniela Seed Energy. Ese es mi Instagram y ahí me pueden hablar, ahí mismo está en el link en mi video, me pueden hablar directo por ahí, hasta ahí mismo está el contacto mío del WhatsApp y desde ahí podemos empezar a trabajar juntos para poder comer sano, rico y fácil y pues por supuesto mejorar la calidad de vida, tener mejor salud, bajar de peso y mejorar algo los índices de alguna enfermedad, etcétera. Así que ahí Perfecto. estamos. Eso, me parece. Gracias, Daniela. Y nos vemos en otro capítulo sobre hablar sobre qué dice la ciencia de qué queríamos consumir y cómo mejorar nuestra vitalidad, energía y por sobre todo prevenir enfermedades crónicas, como son las enfermedades cardiovasculares. Así que nos vemos en el próximo episodio y que tengan muy buena tarde.